Observaba el aroma de la colonia de su padre. Melinda Baird se pasó la palma de la mano por el hombro, sacudiéndose el polvo invisible. Mañana era el funeral, y todo tenía que estar perfecto. Su padre siempre había valorado el orden y la atención a los detalles. Incluso en momentos como este, ella no podía permitirse ser descuidada. Un silencioso crujido de las tablas del suelo a sus espaldas la hizo estremecerse. «Llevas 2 horas rebuscando entre sus cosas». La voz de Elliot era suave, pero había un deje de impaciencia en ella. «Tienes que descansar, querida». Melinda no se volvió. Siguió alisando las arrugas invisibles de la chaqueta que su padre llevaría mañana. «Quiero que esté bien», le temblaba la voz. «Es lo último que puedo hacer por él». Elliot se acercó y le puso las manos en los hombros. En el espejo de enfrente parecían una pareja modelo. Ella, con el pelo rubio recogido en un moño, y él, alto, moreno y de atentos ojos castaños. 7 años de matrimonio, la pareja aparentemente perfecta de Huntsville. Ella es farmacéutica en la farmacia sanitaria local. Él es contable en Eagle Transport. «Siento lo ocurrido», dijo Elliot, pero Melinda no detectó ninguna simpatía genuina en sus palabras. Siempre práctico, siempre sereno, su marido rara vez mostraba emoción. Tal vez fuera ese rasgo el que una vez la había atraído tras una serie de relaciones con hombres emocionalmente inestables. Melinda apartó la mirada del espejo y miró la fotografía de su padre que estaba sobre la cómoda. Royce Baird, de 72 años, aparecía en la foto delante de su casa, una mansión de 2 plantas en Wedge Street que había construido con sus propias manos 30 años atrás. Su pelo gris está pulcramente peinado, sus ojos entrecerrados en una media sonrisa. Siempre había parecido indestructible, así que su repentina muerte de un ataque al corazón la semana pasada había sido un duro golpe para Melinda. «Papá nunca se quejaba de su corazón», dijo en voz baja, más para sí misma que para su marido. Era extraño que hubiera ocurrido tan de repente. Elliot le apretó los hombros un poco más de lo necesario. «No es raro a su edad. Ya sabes que mucha gente no presta mucha atención a los síntomas de alarma, sobre todo los hombres de su generación». Las lágrimas volvieron a asomar a los ojos de Melinda. Había estado tan ocupada en el trabajo en los últimos meses que solo visitaba a su padre una vez a la semana. Si hubiera ido más a menudo, tal vez habría visto las señales de problemas inminentes. «¿Por qué no te permites llorar?», le preguntó Elliot, volviéndola hacia él. No hay necesidad de analizar. Era su hora y nadie podía cambiarla. Melinda asintió, tratando de encontrar consuelo en sus palabras, pero algo le impedía confiar plenamente en su marido. No le había prestado atención antes, pero ahora, en los momentos de suprema pena, ese muro entre ellos se hacía evidente. A la mañana siguiente, el cielo de Huntsville estaba encapotado, como si la naturaleza estuviera de luto por Royce Baird, junto con los pocos invitados reunidos en el cementerio. Antiguos compañeros de su padre del servicio postal donde había trabajado durante 35 años. Vecinos, algunos viejos amigos. Melinda permaneció de pie junto al ataúd, apoyada en el brazo de su marido, y aceptó mecánicamente las condolencias. «Tu padre era un buen hombre», dijo la señora Holt, una vecina que vivía al otro lado de la calle. «Estaba muy orgulloso de ti, Melinda. Siempre decía que su hija era la chica más lista de Huntsville». Melinda esbozó una débil sonrisa y apretó la mano arrugada de la anciana. «Gracias por venir. Apreciaba mucho su vecindad. Me he dado cuenta de que últimamente no salía al porche con su café matutino como de costumbre», continuó la señora Holt, bajando la voz. «Yo le preguntaba si se encontraba bien, pero él lo ignoraba. Decía que simplemente se cansaba más deprisa». Melinda frunció el ceño. Papá nunca se quejaba de cansancio en sus conversaciones. Siempre había sido enérgico a pesar de su edad, y había seguido cuidando él mismo del jardín, incluso después de su jubilación. Hacía 5 años. «¿Cuándo notó el cambio?», preguntó, pero la señora Holt no tuvo tiempo de contestar. «Melinda, el cura está listo para empezar», intervino Elliot, apartándola suavemente de su vecina. «Tenemos que sentarnos». La ceremonia de despedida fue breve y discreta, tal como su padre hubiera querido. Sin excesivos sentimentalismos, solo palabras sinceras y una oración silenciosa. Cuando terminó y el último de los invitados se había marchado, Melinda se sintió desolada. Era como si una parte de sí misma se hubiera hundido en la tierra negra con el ataúd. En casa, en el piso de una habitación que Elliot y ella tenían en el extremo oeste de Huntsville,
Estaba sentada en el sofá, todavía con el vestido negro, incapaz de encontrar fuerzas para cambiarse. Las segundas 24 horas sin dormir le estaban pasando factura. Parecía irreal, como si estuviera observando desde fuera. Elliot, que ya se había puesto la ropa de casa, le trajo una taza de té y se sentó a su lado. «Tienes que dormir», dijo apartándole un mechón de pelo de la cara. «Mañana será un nuevo día». Dio un sorbo al té caliente y arrugó la nariz por el exceso de azúcar. Elliot nunca había recordado que prefería el té sin edulcorantes. «No puedo dejar de pensar en la casa», dijo Melinda en voz baja. «En todas las cosas que tenía que ordenar ahora». Elliot se congeló y le acarició el hombro con la mano, deteniéndose un segundo. «En la casa», empezó con cautela. «Creo que deberíamos pensar en venderla». Melinda giró bruscamente la cabeza, mirando fijamente a su marido. Aún no habían hablado de herencias, formalidades legales y demás, y el tema parecía prematuro, casi sacrílego. «¿La venta?», repitió, como si no lo hubiera oído. «¿La casa de papá?». Elliot asintió con una expresión de auténtica preocupación en el rostro. «Cariño, piénsalo. ¿Qué vamos a hacer con una casa tan grande? Aquí tenemos nuestro propio piso, nuestras vidas están asentadas. Mantener una casa vieja requerirá mucho tiempo y dinero». «Pero es la casa de papá», objetó Melinda, sintiendo que la protesta crecía en su interior. «La construyó con sus propias manos. Está llena de recuerdos». Elliot suspiró pacientemente, como si le explicara lo obvio a un niño. «Los recuerdos te acompañan allá donde vayas, y una casa no es más que un edificio. Cuanto antes resolvamos esto, más fácil te resultará seguir adelante». Sus palabras sonaban razonables, pero algo en su insistencia por vender hizo que Melinda desconfiara. Nunca habían hablado de lo que harían con la casa de su padre después de su muerte. Por supuesto, el tema no debería haber surgido tan pronto. Su padre había estado relativamente sano y lleno de vigor para su edad. «No quiero pensar en eso ahora», dijo, dejando la taza a un lado. «Necesito tiempo». Elliot apretó los labios pero asintió. «Por supuesto, cariño. Solo me gustaría que no alargaras esto demasiado. Estas cosas es mejor tratarlas antes de que las emociones se apoderen de uno». «Las emociones ya se han apoderado de mí», pensó Melinda, pero guardó silencio. Siempre le había sorprendido la capacidad de su marido para separar los sentimientos de las decisiones prácticas. Era una cualidad que solía apreciar, pero ahora le parecía casi inhumana. Durante los días siguientes, Elliot volvió sobre el tema de la venta de la casa con una insistencia que empezaba a irritar a Melinda. Cada noche, durante la cena, encontraba nuevos argumentos, ventajas económicas, alivio del pasado, una oportunidad para invertir en su futuro. «Podríamos comprar un coche nuevo», sugería cortando el filete en rodajas perfectas. «O incluso pensar en comprarnos una casa propia, más moderna». «Me gusta nuestro piso», replicó Melinda, apurando la comida en el plato. Hacía días que no tenía apetito. «Y mi coche también está bastante bien». «Es bonito, pero no es nuevo», replicó Elliot. «Además, solo te estoy dando opciones. En última instancia, depende de ti». Pero de algún modo, ella no lo sintió así. Como si la decisión ya se hubiera tomado sin contar con ella, y ahora Elliot solo intentara orientarla hacia el resultado correcto. El tercer día después del funeral, cuando Melinda volvió del trabajo, Elliot la recibió con una sonrisa y una copa de vino. «Tengo noticias», le dijo, dándole un beso en la mejilla. «Hoy he hablado con Brigitte Fox». «¿La agente inmobiliaria?». Melinda frunció el ceño y aceptó la copa. «¿Por qué?». «Solo una consulta», respondió Elliot con indiferencia. «Resulta que la zona donde está la casa de tu padre está muy solicitada. Si actúas rápido, puedes conseguir un buen precio». Melinda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Elliot estaba hablando de la casa de su infancia, un lugar lleno de recuerdos, como si fuera un artículo en venta. «Ya te he dicho que no estoy preparada», dijo en voz baja pero con firmeza. Elliot le dirigió una larga mirada en la que destellaba algo parecido a la irritación, pero enseguida volvió a mostrar una expresión de preocupación. «Por supuesto, cariño. Solo estaba recabando información para que puedas tomar una decisión informada cuando estés preparada». Cenaron en un tenso silencio. Elliot parecía completamente absorto en el telediario, y Melinda en sus propios pensamientos. Mirando a su marido con el rabillo del ojo, se dio cuenta de que no lo reconocía, o tal vez estaba viendo a su verdadero yo por primera vez en 7 años de matrimonio.
A la mañana siguiente, desayunando antes de ir a trabajar, Melinda anunció: «Me voy a casa de papá este fin de semana. Quiero empezar a ordenar sus cosas». Elliot, que estaba leyendo algo en su teléfono, levantó la vista. «¿Quieres que te acompañe? Te ayudo con las cajas pesadas». «No», respondió ella más rápido de lo que podía pensar. «Quiero decir, gracias, pero me gustaría hacerlo yo misma. Sería como una especie de despedida». «Lo que tú digas», se encogió de hombros, volviéndose hacia el teléfono. «Pero no te quedes mucho tiempo. Brigitte dijo que podría organizar una visita a la casa el próximo jueves. A Melinda casi se le cae la taza de café. ¿Has concertado una visita?» Elliot levantó las manos en un gesto protector. No lo he hecho. Solo hablaba de posibilidades. Brigitte está muy ocupada, y si decidimos vender, será mejor que nos pongamos en su agenda pronto». Melinda se terminó el café sin mirar a su marido. Algo de lo que decía no le cuadraba. ¿Por qué tenía tanta prisa? La casa estaba pagada en su totalidad. Los impuestos de este año estaban pagados. No había ninguna razón urgente para vender. ¿Y por qué hablaba con la gente sin su consentimiento, si ahora la casa le pertenecía? La farmacia estaba inusualmente tranquila para ser viernes por la mañana. Melinda hacía mecánicamente su trabajo, rellenando viales con pastillas y aconsejando a algún que otro cliente. Su compañera Peyton Quill, al darse cuenta de su estado, le sugirió que se tomara un día más de descanso. «Pareces agotada», dijo tendiéndole a Melinda una taza de té. «Nadie espera que vuelvas al trabajo tan pronto después de todo esto». «El trabajo es una distracción», replicó Melinda, aceptando el té agradecida. «En casa, solo pienso en papá y otras cosas». Peyton asintió comprensiva. «¿Cómo está Elliot? ¿Te apoya?» Melinda dudó en contestar. «A su manera», dijo finalmente. «Es un hombre práctico». Peyton soltó una risita. Práctico era sin duda la palabra adecuada para él. Había algo en su tono que hizo recelar a Melinda. «¿A qué te refieres?» Peyton vaciló. «Nada en particular. Es que siempre daba la impresión de ser un hombre que sabía exactamente lo que quería». Hizo una pausa y luego añadió: «¿Y cómo conseguirlo?». De camino a casa aquella noche, Melinda reflexionó sobre las palabras de Peyton. En efecto, Elliot siempre había estado orientado hacia los objetivos. Era una cualidad que la había atraído cuando se conocieron en la feria del pueblo hacía 7 años. Acababa de mudarse a Huntsville y trabajaba como ayudante de contabilidad, pero ya estaba haciendo planes para ascender. 3 años después, era el contable jefe de su empresa. Melinda había admirado entonces su ambición. Ahora, mirando hacia atrás, veía que su enfoque de la vida era más calculado que apasionado. Nunca hacía nada que no le beneficiara, ni profesional ni personalmente. En casa, Elliot ya estaba esperando con la cena preparada y noticias. «Hoy he hablado con un abogado sobre la casa», dijo mientras le ponía los espaguetis. «Resulta que el proceso puede durar menos de lo que pensábamos. En cuanto tengas todos los papeles del notario, podremos seguir adelante». Melinda dejó lentamente el tenedor. «¿Por qué hablas con el abogado sin mí?», preguntó en voz baja. «¿Y por qué tienes tanta prisa?». Elliot parecía sorprendido. «Solo quiero aliviarte la carga de todos estos trámites», contestó. «Sé lo difícil que es para ti e intento quitarte un poco de peso de encima». Sus palabras parecían sinceras, pero había algo en la expresión de sus ojos, una sutil tensión que Melinda no había notado antes, que la hizo dudar. «Gracias, pero prefiero ocuparme yo misma de estos asuntos», dijo. «Ahora este es mi padre, mi hogar». Elliot asintió, pero su sonrisa no tocó sus ojos. «Lo que tú digas, cariño. Solo quería ayudar». Melinda permaneció despierta durante largo rato aquella noche, escuchando la respiración constante de su marido a su lado. Algo había cambiado entre ellos, o tal vez su percepción había cambiado. No podía evitar la sensación de que detrás de la preocupación de Elliot había algo más que el deseo de aliviar su dolor. Había una sensación de interés personal en su insistencia en vender la casa. «Mañana», decidió mirando al techo, «iré a casa de papá y empezaré a ordenar sus cosas. Y quizá encuentre respuestas a preguntas que ni siquiera sé cómo formular». La mañana del sábado recibió a Melinda con una ligera lluvia. Salió en coche de su barrio antes de las 8 mientras Elliot dormía. En el asiento del copiloto había una nota: «Voy a ver a mi padre. Volveré esta noche». La brevedad del mensaje no era característica de su relación, pero ahora Melinda sentía la necesidad de esa distancia. El trayecto hasta la casa de su padre duró unos 20 minutos.
Huntsville era una ciudad pequeña, e incluso las zonas más remotas estaban a menos de media hora en coche. La casa estaba en Wedge Street, un barrio tranquilo con parcelas ordenadas y viejos árboles que creaban arcos sombreados sobre la carretera. Cuando Melinda giró hacia el camino de entrada, se le encogió el corazón al ver la familiar casa de 2 plantas con porche. Esperaba que la casa tuviera otro aspecto, vacía, huérfana de dueño, pero estaba como siempre, robusta, sólida, con un jardín bien cuidado y contraventanas recién pintadas. Su padre siempre había cuidado la casa con esmero. Melinda permaneció un rato sentada en el coche, dudando si bajarse o no. La última vez que había estado aquí había sido hacía una semana, para recoger un traje para un funeral. Solo había estado 10 minutos, intentando no mirar a su alrededor por miedo a disolverse en recuerdos y dolor. Armándose de valor, salió del coche y subió los escalones del porche. La llave giró en la cerradura con un chirrido familiar. Su padre nunca engrasaba las bisagras. Decía que era el mejor sistema de alarma. Melinda contuvo la respiración como si se preparara para un golpe. Pero dentro todo era tranquilo y corriente. Había un ligero olor a café, a madera y esa nota wow especial que las palabras no podrían describir. La casa no parecía muerta. Era como si dormitara, esperando el regreso de su dueño. Quitándose la chaqueta, Melinda entró en el salón. El mismo sofá con los reposabrazos desgastados, la misma mesa de centro de roble macizo, las mismas estanterías. Su padre era un ávido lector, especialmente aficionado a las novelas históricas y las biografías. No se puede entender el presente sin conocer el pasado, le gustaba decir. En la repisa de la chimenea había fotografías. Melinda con 3 años, en brazos de su madre. Melinda con su vestido de graduación. Melinda y Elliot el día de su boda. Su padre conservaba todos los momentos importantes de su vida, creando una crónica de su familia. Le llamó la atención una fotografía en la que no había reparado antes, muy reciente, a juzgar por el marco. Mostraba a su padre de pie junto a un lago, sosteniendo un impresionante pez. Su rostro resplandecía de orgullo. Al parecer, la foto había sido tomada el verano pasado, cuando fue a pescar con Peter Knox, un viejo amigo. «¿Por qué no me enseñaste esa foto?», susurró Melinda, pasando el dedo por el cristal. En los últimos meses había estado tan ocupada en el trabajo que sus comidas semanales eran cada vez más cortas y sus conversaciones cada vez más superficiales. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el timbre de su teléfono móvil. El nombre de su marido apareció en la pantalla, y Melinda sintió una momentánea irritación. Sabía que llamaría, ni siquiera lo había dudado, pero no pensó que sería tan pronto. «¿Sí?», respondió tratando de mantener la voz neutra. «¿Ya estás en casa?», preguntó Elliot sin preámbulos. «¿Por qué no me has despertado?». «Quería llegar pronto», dijo ella, «y necesitaba estar aquí sola». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Ya veo», dijo al fin, aunque había duda en su voz. «¿Cómo te va?». «Acabo de llegar, Elliot». «Por supuesto», aceptó rápidamente. «Solo quería recordarte que, si vas a tirar algo, es mejor que lo clasifiques enseguida. Ya sabes, separa las cosas que puedas vender en un mercadillo, separa las que puedas vender para caridad». Melinda lo interrumpió. «Aún no he decidido qué hacer con las cosas, Elliot. Necesito tiempo». «Por supuesto, cariño», su voz se suavizó. «Llámame si necesitas ayuda. Puedo ir cuando quieras». Tras la conversación, Melinda se sintió extrañamente inquieta. Elliot siempre había sido práctico, pero ahora su insistencia parecía excesiva. Era como si le interesara más el resultado final, una casa vacía lista para la venta, que el proceso de arreglar las cosas. Alejando sus pensamientos ansiosos, Melinda decidió empezar por el estudio de su padre, en la planta baja. Era una habitación pequeña con un escritorio junto a la ventana que daba al huerto de manzanos del patio trasero. Aquí mi padre llevaba las cuentas de la casa, escribía cartas, y a veces trabajaba en dibujos, una afición que le quedaba de su juventud, cuando soñaba con ser arquitecto. El escritorio estaba, como siempre, en perfecto orden. La agenda, el portalápices, la lámpara de escritorio con la pantalla verde, todo en su sitio. Melinda se hundió en la silla y pasó la mano por la superficie lisa del escritorio. ¿Cuántas tardes había pasado aquí, sentada frente a su padre, haciendo los deberes mientras él trabajaba en sus trabajos? Al sacar el cajón superior, encontró facturas y recibos perfectamente doblados. Su padre siempre mantenía los documentos en perfecto orden, colocándolos en carpetas y sobres con firmas. En el segundo cajón había material de oficina,
y en el tercero, viejos álbumes de fotos. Melinda sacó uno de los álbumes y lo abrió al azar. En una fotografía amarillenta, su madre la miraba, joven, con el pelo largo y una sonrisa tan parecida a la suya. Su padre estaba a su lado, pasándole el brazo por los hombros. En el reverso había una inscripción: Picnic de verano, 1987. Primer verano en nuestra casa. Melinda pasó el dedo por la cara de su madre. Murió cuando Melinda solo tenía 7 años. El cáncer se la había llevado rápidamente, dejando a su padre solo con su hija pequeña. Nunca volvió a casarse, dedicando su vida al trabajo y a criar a Melinda. Fue el mejor padre, susurró, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. Mejor de lo que merecía. Los recuerdos se agolparon en su memoria. Su padre enseñándole a montar en bicicleta. Su padre sentado en primera fila en la obra de teatro de su colegio. Su padre abrazándola en silencio tras su primer desengaño amoroso. Siempre estuvo a su lado. Fiable, paciente, comprensivo. El teléfono volvió a sonar, sacando a Melinda de sus recuerdos. Elliot, otra vez. Siento molestarte, empezó sin saludar, pero acabo de recibir una llamada de Brigitte. Tiene un posible comprador muy interesado en una casa de la calle Wedge. Pregunta si se podría organizar una visita previa la semana que viene. Melinda sintió que le subía una ola de indignación por dentro. Elliot, no estoy de acuerdo con la venta. Su voz temblaba de rabia contenida. ¿Por qué sigues hablando con el agente? Solo estoy explorando mis opciones, respondió él con una nota de impaciencia. Ahora mismo hay una buena casa en el barrio. Si esperamos demasiado, podríamos perdernos una buena oferta. ¿Nosotros?, preguntó Melinda. Es la casa de mi padre, Elliot. Aún no he decidido qué hacer con ella. Claro que es tuya, aceptó rápidamente. Solo sugiero que pensemos en los aspectos prácticos. Impuestos de propiedad, mantenimiento. Todo eso consume un dinero que podría emplearse en algo mejor. Melinda cerró los ojos, tratando de controlar su irritación. Te llamo luego, dijo y cortó sin esperar respuesta. Guardó el teléfono y se pasó la mano por la cara. ¿Qué le pasaba a Elliot? ¿Cuándo se había vuelto tan persistente? ¿O siempre había sido así y ella no se había dado cuenta? Decidida a tomarse un descanso, Melinda subió al primer piso, a su antigua habitación. Aquí también estaba todo igual. La misma cama con la colcha de retazos, el mismo escritorio junto a la ventana, los mismos carteles en las paredes. Su padre había dejado la habitación exactamente igual que cuando Melinda se fue a la universidad. Se sentó en la cama, sintiendo la suavidad familiar del colchón. Fue aquí, en esta habitación, donde había pasado una noche en vela después del baile de graduación, contándole a su padre sus temores sobre el futuro. Él se había sentado a su lado, escuchándola pacientemente, sin interrumpirla, sin intentar aconsejarla. Simplemente estaba allí, y eso era suficiente. La mirada de Melinda se posó en una fotografía de su mesilla de noche. Ella y su padre pescando, ambos sonriendo a la cámara, sosteniendo una pequeña perca. Esta excursión era una tradición. Todos los veranos, el último fin de semana de julio, iban al lago Wheeler. El año pasado ella canceló el viaje debido a un pedido urgente en la farmacia. Su padre no le reprochó ni una palabra. Valoraba tan poco nuestro tiempo juntos, pensó Melinda con amargura. ¿Cuántas veces había pospuesto visitas, reducido llamadas telefónicas, cancelado cenas juntos porque estaba cansada o trabajando? Y todo el tiempo su padre había esperado, sin quejarse nunca, siempre comprensivo. El timbre interrumpió sus cavilaciones. Melinda frunció el ceño. No esperaba a nadie. Por un momento pensó que podría ser Elliot, pero lo descartó de inmediato. Llamaría antes de llegar. Bajó las escaleras, abrió la puerta y vio a la señora Holt con una pequeña cesta en las manos. Vi su coche y pensé en pasarme, dijo la mujer mayor con una cálida sonrisa. He traído galletas caseras. Sé que no es mucho, pero... Gracias, dijo Melinda con sinceridad, haciéndose a un lado. Pase, por favor. Estaba a punto de preparar el té. En la cocina, mientras la tetera hervía, la señora Holt miraba a su alrededor con cautela, como si temiera perturbar la paz de la casa. Echamos mucho de menos a Roy, dijo en voz baja. Era un buen vecino. Siempre estaba ayudando con las bolsas pesadas, y en invierno era el primero en quitar la nieve de los caminos. Melinda asintió, dejando las tazas en el suelo. Siempre pensaba en los demás, dijo. Incluso cuando él mismo necesitaba ayuda, nunca la pedía. Últimamente parecía cansado, dijo la señora Holt, tomando una taza de té. Le preguntaba si estaba bien, pero no decía nada.
Decía que le afectaba la edad. Melinda frunció el ceño. ¿Cuándo notó el cambio? La señora Holt se lo pensó un momento. Hace unos 3 meses, creo. Dejó de trabajar en el jardín por las mañanas como solía hacer. Y le he visto volver de la farmacia unas cuantas veces con medicinas. ¿De la farmacia? Melinda se sorprendió. Pero yo trabajo en la única farmacia de Huntsville, y él no venía a por medicamentos. Al menos no en mi turno. ¿Quizás se fue al pueblo de al lado?, sugirió la señora Holt. Dijo algo sobre un medicamento especial que le había recetado su nuevo médico. ¿Nuevo médico? Melinda sintió que su ansiedad crecía. Papá nunca hablaba de cambiar de médico. Lleva viendo al doctor Brown desde que tengo uso de razón. No conozco los detalles. La señora Holt sacudió la cabeza. No le gustaba hablar de su salud, pero he notado que ha recibido visitas en las últimas semanas. Rara vez había tenido antes a nadie más que a usted. ¿Visitas? Melinda puso la taza sobre la mesa. ¿Qué clase de invitados? Vi entrar a un hombre varias veces. Bien vestido, en un coche caro. Él y tu padre hablaron durante mucho tiempo. A veces incluso discutían, a juzgar por los gestos. El corazón de Melinda se hundió con un mal presentimiento. ¿Puede describir a este hombre? La señora Holt vaciló. Alto, moreno, siempre de traje. Bastante guapo, diría yo. Hizo una pausa. Sabe, ahora que lo pienso, se parece un poco a su marido. Pero solo lo he visto de lejos. Podría equivocarme. Melinda sintió un escalofrío. ¿Elliot había venido a ver a su padre? ¿Pero por qué nunca lo había mencionado? ¿Cuándo fue la última vez que vio a este hombre? Una semana antes de que Roy muriera, respondió la señora Holt. Estaban hablando en la veranda, y la conversación parecía tensa. No pretendía escuchar a escondidas. Solo salía a regar las flores y se oyeron las voces. Melinda intentó dar sentido a lo que había oído. ¿Podría Elliot haber estado viendo a su padre sin que ella lo supiera? Y si era así, ¿por qué lo ocultaba? ¿Por qué discutían? Cuando la señora Holt se marchó, Melinda sintió una inquietud que no podía precisar. Muchas preguntas pululaban en su mente, pero no había respuestas. Decidió seguir ordenando las cosas, con la esperanza de encontrar alguna pista. En el dormitorio de su padre, empezó por el armario. Camisas bien dobladas, pantalones planchados, algunos trajes para ocasiones especiales. Su padre siempre había cuidado su aspecto, incluso en los momentos más difíciles. En el rincón más alejado del armario colgaba un traje negro, el mismo que había llevado en su boda. Melinda tocó la tela, recordando aquel día, su padre llevándola al altar, sonriendo entre lágrimas de orgullo. ¿Le había gustado su elección? En aquel momento, ella pensó que sí. Ahora no estaba tan segura. El teléfono volvió a sonar y Melinda suspiró al ver el nombre de su marido en la pantalla. Tercera llamada esta mañana. ¿Qué pasa, Elliot?, preguntó sin preámbulos. Solo quería saber cómo estabas, contestó él. ¿Has encontrado algo interesante? Melinda percibió una extraña tensión en su voz, como si hubiera algo más importante detrás de aquella pregunta casual. Por ahora estoy arreglando las cosas, dijo ella con evasivas. Me está llevando más tiempo del que pensaba. Tómate tu tiempo, dijo él, pero había impaciencia en su voz. No te olvides de revisar su despacho. Puede que allí haya documentos importantes que serán necesarios para la herencia. Lo sé, Elliot. La irritación en su voz era cada vez más difícil de ocultar. Yo me encargo. Tras la conversación, Melinda se quedó de pie aferrando el teléfono en la mano. ¿Por qué insistía tanto Elliot en lo del estudio? Realmente podría haber documentos importantes allí, pero su tono, como si supiera o esperara encontrar allí algo concreto. Se volvió hacia el armario y siguió revisando su ropa. Colgada entre las chaquetas de ceremonia, había una vieja de tweed, la favorita de su padre, que se la ponía en las tardes más frescas para trabajar en el jardín. Melinda la cogió del perchero y se la acercó a la cara, aspirando el aroma familiar. Tabaco, colonia y algo sutilmente couam. Se pasó la mano por los bolsillos y buscó algo en un bolsillo interior. Intrigada, Melinda sacó un papel doblado. Era una carta escrita con la letra de su padre, pulcra y ligeramente inclinada hacia la derecha. Querida Melinda, empezaba, y a Melinda le dio un vuelco el corazón. Con manos temblorosas, Melinda desdobló la carta. El papel era grueso y de buena calidad, como el que su padre siempre había preferido para escribir. La letra, aunque reconocible, parecía más desigual de lo habitual, como si la mano hubiera temblado al escribir. Querida Melinda, si estás leyendo esta carta,
Significa que no he podido contártelo todo en persona y que ya no estoy por aquí. Perdona un comienzo tan melodramático. Siempre te has burlado de mí por mi afición a los viejos detectives, pero ahora siento que debo tranquilizarte. Desde hace unos meses noto extraños cambios en mi forma de sentir. Debilidad repentina, mareos, problemas de memoria. Todo empezó hace unos 3 meses. El doctor Brown no encontró nada grave y lo achacó a la edad, pero siento que algo va mal. Hay algo importante que tengo que decirte. Su marido, Elliot, ha venido a verme varias veces en el último mes. Al principio me alegré de verle. Pensé que se preocupaba por mi salud. Pero la verdadera razón de su interés resultó ser otra. En su última visita, el 17 de abril, me sugirió que cambiara mi testamento. Dijo que sería más sensato dejar la casa y todos los bienes directamente a los dos, no solo a ti. Alegó que él podría gestionar mejor la herencia, dada su experiencia en finanzas. Cuando me negué, la conversación tomó un cariz desagradable. Elliot me recordó que ya no era joven y que no se sabía cuánto viviría. Dijo que a mi edad, los accidentes ocurren a menudo y que no sería prudente dejarlo todo al azar. Me lo tomé como una amenaza velada. Cuando se marchó, descubrí que mi medicación para la tensión tenía otro aspecto. Eran las mismas pastillas, pero con unas motas blancas apenas visibles. No las tomé y decidí consultar a otro médico. Melinda, no quiero que te asustes, pero si a mí me pasa algo, de repente e inexplicablemente, por favor, no lo atribuyas a la edad o a una coincidencia. Mira más de cerca a tu marido. Siempre sentí algo insincero en él, pero me callé. No quería interferir en tu vida. Escondí la grabación de nuestra conversación y las pastillas cambiadas en la caja fuerte detrás del cuadro de mi despacho. El código es el mismo, el día en que naciste. Cuídate y ten cuidado. Que sepas que siempre te he querido más que a nada en el mundo. Tu padre, Royce. Melinda se hundió en la cama, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Releyó la carta una segunda vez, luego una tercera, como si tratara de encontrar algún otro significado, alguna explicación. Pero las palabras seguían siendo las mismas, claras, irrefutables, aterradoras. ¿Elliot había amenazado a su padre? ¿Intentaba que cambiara su testamento? ¿Y tal vez, lo había envenenado? La idea era tan monstruosa que su mente se negaba a aceptarla. Pero las sospechas que había estado sintiendo los últimos días, la repentina insistencia de Elliot en vender la casa, todo ello tenía un sentido siniestro a la luz de la carta de su padre. Su teléfono vibró. Otro mensaje de Elliot. ¿Qué tal? ¿Has encontrado algo interesante en el estudio? Melinda sintió que una oleada de náuseas le subía a la garganta. Ahora su insistencia le parecía no solo molesta, sino aterradora. No contestó. Se guardó el teléfono en el bolsillo y, aún con la carta en la mano, se dirigió al despacho de su padre. El cuadro del que hablaba su padre, un paisaje del lago Wheeler, estaba colgado detrás del escritorio. Melinda lo descolgó y descubrió detrás una pequeña caja fuerte de pared. Le temblaron las manos al marcar la combinación. 280592, el día, el mes y el año de su nacimiento. La cerradura hizo clic y la puerta se abrió. Dentro había varias carpetas, un sobre con dinero y una cajita. Melinda sacó la caja y la abrió. Dentro había pastillas, tal como las había descrito su padre, con tenues motas blancas. A su lado había una pequeña grabadora de voz digital. Su corazón latió con fuerza cuando pulsó el botón de reproducción. Al principio solo se oyeron murmullos, luego voces, la voz de su padre y la voz de Elliot. Piensa racionalmente, Royce. No estás rejuveneciendo y la casa necesita cuidados. Melinda es demasiado emocional para estas decisiones. Puedo ayudar a disponer de la propiedad de la mejor manera. Eso lo decidirá Melinda, no tú. La voz de papá sonó firme. Le dejo la casa a ella, y solo a ella. Lo que ella decida hacer con ella es asunto suyo. Estás cometiendo un error. El apego emocional a la propiedad es un mal consejero en asuntos financieros. No es solo una propiedad, Elliot. Es una casa que construí para mi familia, para Melinda. ¿Y estás dispuesto a dejar que se convierta en una carga para tu hija por sentimentalismo? Eres demasiado egoísta, Royce. Creo que será mejor que te vayas. La voz de papá sonaba cansada pero decidida. Y no vuelvas a venir sin invitación. Te arrepentirás, viejo. El tiempo juega en tu contra. A tu edad, pueden pasar cosas. La cinta terminó, y Melinda se encontró sentada en el suelo, con todo el cuerpo temblando. La amenaza en las palabras de Elliot estaba apenas velada, y su insistencia en vender la casa
su interés en las escrituras, todo adquiría un significado siniestro. Su teléfono volvió a vibrar, esta vez sonando. El nombre de Elliot en la pantalla le provocó un ataque de pánico. No podía hablar con él, no podía fingir que todo iba bien. Rechazó la llamada y buscó otro nombre entre sus contactos. Layton Pond, un abogado de familia que había trabajado con su padre durante años. Mientras los pitidos contaban los segundos en espera, Melinda trató de ordenar sus pensamientos. ¿Qué iba a decir? ¿Por dónde empezaría? Todo parecía irreal, como un mal sueño. Despacho de Layton Pond. ¿En qué puedo ayudarle? Se oyó una voz de mujer. Necesito hablar urgentemente con el señor Pond. La voz de Melinda temblaba. Soy Melinda Baird, la hija de Royce Baird. Por supuesto, señorita Baird. El señor Prude está ahora mismo con un cliente, pero puedo hacer que la llame en cuanto esté libre. Por favor, es muy urgente. Melinda se esforzó por contener las lágrimas. Díselo. Dile que se trata de mi padre y mi marido. Algo en su voz debió de transmitir la gravedad de la situación, porque la secretaria vaciló y luego dijo, «Un momento, señorita Baird. Voy a ver si el señor Pond puede interrumpir la reunión». La espera pareció interminable. Melinda estaba sentada en el suelo del estudio, apretando contra su pecho la grabadora y la carta como últimos lazos con su padre. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo no se había dado cuenta de lo que estaba ocurriendo delante de sus narices? «¿Melinda?» La voz de Layton Pond al teléfono la devolvió a la realidad. «¿Qué ocurre?» «Necesito reunirme contigo», dijo, intentando hablar con claridad. «Hoy, si es posible. Encontré algo en casa de mi padre. Una carta y una grabación. Creo que mi marido puede haber tenido algo que ver con la muerte de papá». Hubo una pausa. Cuando Layton volvió a hablar, su voz sonaba serena y profesional. «¿Ahora estás en casa de tu padre?» «Sí, quédate allí. No abras la puerta a nadie. Estaré allí dentro de 20 minutos». Al colgar el teléfono, Melinda se dio cuenta de que había dicho en voz alta lo que temía pensar. Elliot podía estar implicado en la muerte de su padre. Su marido, el hombre con el que había vivido 7 años, podía ser el asesino. Se dirigió al salón y se tumbó en el sofá, aún con las pruebas en las manos. El tiempo parecía haberse detenido. Cada sonido, el tic-tac del reloj, el susurro de las hojas al otro lado de la ventana, el crujido de las tablas del suelo, la hacía estremecerse. Melinda intentó recordar exactamente cuándo había empezado a notar el cambio en Elliot. ¿Siempre había sido tan evidente su obsesión por el dinero y el estatus? Le vinieron a la mente momentos de su vida en común. Cómo había insistido en comprar un coche caro, a pesar de que apenas podían permitírselo. Cómo se había disgustado cuando ella se había negado a aumentar la hipoteca de una casa en un barrio de lujo. Cómo siempre había preguntado por la situación económica de su padre, haciendo preguntas que en aquel momento le habían parecido mera curiosidad. El timbre de la puerta la hizo sobresaltarse. Se acercó a la ventana y se sintió aliviada al ver el familiar sedán plateado de Layton Pond. El abogado, un hombre alto de unos 60 años con una barba gris bien recortada, parecía serio pero tranquilo. «Melinda», le estrechó la mano con firmeza al entrar en la casa. «Vamos a sentarnos y me lo cuentas todo en orden». En el salón, Melinda le entregó la carta y la grabadora. «La he encontrado hoy, en el bolsillo de la chaqueta de mi padre», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Y luego he comprobado la caja fuerte que menciona en la carta». Layton leyó la carta con atención. Su rostro se volvía más sombrío con cada línea. Luego escuchó la grabación, tomando notas de vez en cuando en un pequeño cuaderno. «Son acusaciones muy graves», dijo terminando. «¿Está segura de que la voz de la cinta pertenece a su marido?» «Absolutamente», asintió Melinda. «Y sus palabras suenan como una amenaza, ¿verdad?» «Sí, ciertamente suenan amenazadoras», asintió Layton. «Sobre todo en el contexto de lo que ocurrió a continuación». Hizo una pausa. «Melinda, tengo que preguntarte, ¿quieres ir a la policía?» Melinda cerró las manos en un puño. «Sí, pero ¿tenemos pruebas? ¿Son suficientes?» Layton suspiró. «Francamente, son pruebas circunstanciales. La grabación demuestra que tu marido amenazó a tu padre, pero no que tuviera algo que ver con su muerte. En cuanto a las pastillas, habrá que analizarlas. Si hay algo sospechoso en ellas, será un caso más fuerte». ¿Y la carta? La carta demuestra que tu padre sospechaba de Elliot, pero, de nuevo, no es una prueba directa de culpabilidad. Layton golpeó con los dedos el brazo de la silla pensativo. Sin embargo, es motivo suficiente para una investigación.
Melinda se cubrió la cara con las manos. No puedo creer lo que está pasando, susurró. 7 años. 7 años viví con un hombre que resultó ser ¿qué? ¿Un asesino? ¿Un estafador? No saques conclusiones precipitadas, dijo Leighton en voz baja. Aún no sabemos con seguridad lo que pasó. Pero de lo que estoy seguro es de que la situación es lo bastante grave como para tomar precauciones. Hizo una pausa. ¿Quieres seguir bajo el mismo techo con él, sabiendo que podría estar implicado en la muerte de tu padre? Melinda negó lentamente con la cabeza. No, dijo la palabra con una firmeza que la sorprendió. No, no puedo. Aunque él no hiciera lo que su padre sospechaba, el mero hecho de que viniera aquí y exigiera un cambio en el testamento y me lo ocultara, no puedo continuar con este matrimonio. Leighton asintió. En ese caso, tenemos que hablar de los trámites de divorcio. ¿Qué debo hacer ahora? Melinda sintió la extraña calma que viene después de tomar una decisión importante. No puedo irme a casa. No puedo fingir que no sé nada. ¿Tienes amigos o parientes con los que puedas quedarte? Puedo quedarme aquí, en casa de papá. Es razonable. Al menos durante un tiempo, aceptó Leighton. Pero tendrás que explicarle a Elliot tu marcha de alguna manera. No querrás que sepa lo que has descubierto. Melinda pensó en las docenas de llamadas perdidas en su teléfono. Le diré que necesito tiempo para ordenar las cosas de mi padre, que quiero pasar unos días aquí para reflexionar. No levantaré sospechas. Él sabe lo difícil que es para mí la muerte de mi padre. De acuerdo, asintió Leighton. Mientras tanto, yo me ocuparé de la parte legal. Podemos solicitar el divorcio el lunes. Sacó un tarjetero del bolsillo y le entregó una tarjeta. Estos son los contactos de un amigo mío, investigador privado. Puede ayudarte a reunir más pruebas si decides ir a la policía. Melinda cogió la tarjeta y examinó el nombre. Vernon Cade, investigador privado. Gracias, dijo en voz baja. Por todo. Sé que es un día libre y que lo has dejado todo para venir. Leighton sonrió suavemente. Tu padre era un viejo amigo mío, Melinda, y un buen hombre. Si existe la más mínima posibilidad de que su muerte no fuera natural, le debemos la verdad. Cuando el abogado se fue, Melinda se quedó sola en la casa grande y silenciosa. Sentía una extraña mezcla de emociones. Dolor por la pérdida de su padre, conmoción por la traición de su marido, miedo a un futuro desconocido. Pero bajo todo ello había una fuerte determinación. La determinación de descubrir la verdad, por terrible que fuera. Su teléfono volvió a sonar. La 17ª llamada perdida de Elliot. Esta vez contestó ella. ¡Melinda! La voz de Elliot sonaba irritada. ¿Por qué no contestas? Empezaba a preocuparse. Haciendo acopio de toda su fuerza de voluntad, contestó con la mayor calma posible. Lo siento, he estado ocupada. Hay muchas cosas que ordenar. ¿Has mirado ya en el despacho? Parecía muy insistente. ¿Has encontrado algo importante? Melinda apretó el teléfono con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. No, nada importante. Solo algunas facturas viejas y fotos. Ah, sonó aliviado. Bueno, no te quedes mucho tiempo. Es casi de noche. En realidad, Melinda respiró hondo. Estoy pensando en quedarme aquí unos días. Necesito tiempo para aclarar las cosas. Y quedarme aquí, en casa de papá. Despídete. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Preguntó Elliot con cautela. ¿No te sentirías solo allí? ¿Podría ir, ayudar? No, dijo Melinda demasiado deprisa, y luego trató de suavizar el tono. No, gracias. Necesito estar a solas con mis recuerdos. ¿Lo entiendes, verdad? Por supuesto, aceptó Elliot tras una breve pausa. Si te hace sentir mejor, deja el teléfono encendido, ¿vale? Y llámame si necesitas algo. Lo haré, mintió Melinda. Te veré dentro de unos días. Al terminar de hablar, sintió que la tensión que había estado atenazando su cuerpo se liberaba un poco. Elliot parecía creerla. Eso le daba tiempo para reunir más pruebas, para prepararse para lo que vendría después de solicitar el divorcio. Melinda se acercó a la ventana y miró el jardín cada vez más oscuro. A su padre le encantaba ese momento del día, cuando las primeras estrellas aparecían en el cielo y el frío del atardecer llenaba el aire. A menudo se sentaban en el porche a contemplar cómo el día daba paso a la noche. «Encontraré la verdad, papá», susurró ella, apretando la palma de la mano contra el cristal. «Te lo prometo». El lunes recibió a Melinda con cielo gris y llovizna. Después de pasar una noche inquieta en su antigua habitación,
Se levantó temprano, sintiendo una extraña determinación. Después de hablar con Elliot la noche anterior, había bloqueado su número, una solución temporal, pero que le daba un respiro muy necesario. La reunión con Layton Pond estaba prevista para las 9 de la mañana. Melinda se puso el traje pantalón azul marino que guardaba en el armario de la casa de su padre para ocasiones especiales y miró su reflejo en el espejo. Rostro pálido, sombras bajo los ojos, pero su mirada era dura y decidida. Ya no era la viuda confundida de su padre. Ahora tenía un propósito. La oficina de Layton Pond estaba situada en un pequeño edificio de 2 plantas en el centro de Huntsville. Un modesto cartel sobre la puerta rezaba: el bufete de abogados de Pond y Asociados. Dentro, la sala estaba decorada al estilo tradicional. Madera oscura, sillas de cuero, estanterías con volúmenes jurídicos. La recepcionista, una mujer de mediana edad y mirada amable, hizo pasar a Melinda al despacho de Layton. Melinda. Layton se levantó de la mesa y le estrechó la mano. Gracias por venir. ¿Qué tal estás? Estoy aguantando, dijo ella, hundiéndose en la silla frente a él. He pasado casi toda la noche en vela, pero sé que estoy haciendo lo correcto. Layton asintió y sacó una carpeta. He preparado la petición de divorcio, dijo, abriendo la carpeta. Pero antes de llegar a eso, me gustaría hablar de la situación en general. Melinda se enderezó, dispuesta a escuchar. Según lo que sabemos, la situación es la siguiente, comenzó Layton. Su marido, sin que usted lo supiera, se reunió con su padre y trató de persuadirlo para que cambiara el testamento a su favor. Cuando se negó, le siguieron amenazas veladas. Poco después, tu padre descubrió que su medicación tenía un aspecto diferente y sospechó que Elliot podría haberla manipulado. Entonces tu padre muere repentinamente de un ataque al corazón. Guardó silencio un momento, dando tiempo a Melinda para procesar lo que había dicho. He enviado las pastillas que encontraste a los forenses, continuó. Tardarán unos días. Si hay algo sospechoso en ellas, tendremos un motivo mejor para ir a la policía. ¿Y si no?, preguntó Melinda en voz baja. Entonces la situación se complica, admitió Layton. Pero incluso sin eso, tenemos la carta de tu padre y la grabación de audio que demuestran la mala fe de Elliot. Es suficiente para el divorcio y para impugnar cualquier derecho que pudiera tener a la herencia. Quiero el divorcio de cualquier manera, dijo Melinda con firmeza. Aunque él no tuviera nada que ver con la muerte de papá, no puedo seguir con un hombre que negoció a mis espaldas, que solo pensaba en el dinero cuando se trataba de mi padre. Layton asintió. En ese caso, esto es lo que tenemos que hacer. Sacó una lista en una hoja aparte. Primero, solicitar el divorcio. Segundo, reunir todos los documentos financieros, extractos de cuenta, información crediticia, activos. Tercero, garantizar tu seguridad durante el proceso. ¿Mi seguridad?, preguntó Melinda. Sí, asintió Layton con seriedad. Si Elliot es capaz de lo que tu padre sospechaba, no se puede descartar que sea peligroso para ti, sobre todo cuando se entere del divorcio y de las pruebas que has encontrado. Melinda sintió un escalofrío. No había pensado en eso. Elliot siempre había parecido tan controlado, reprimido. ¿Era capaz de ser violento? ¿Qué sugieres?, ella preguntó. Quédate en casa de tu padre. Cambia las cerraduras. Instala un sistema de alarma si aún no lo tienes. Y lo más importante, no te quedes a solas con Elliot después de que reciba la notificación de divorcio. Melinda asintió con la cabeza, intentando mantener la calma, aunque la ansiedad iba creciendo en su interior. ¿Cuándo recibirá la notificación? Si la presentamos hoy, probablemente a mediados de semana, contestó Layton. Tienes tiempo para prepararte. Pasaron la hora siguiente discutiendo los detalles de la solicitud y el proceso de divorcio. Melinda habló de la situación económica de su familia, de los bienes adquiridos durante el matrimonio, de las cuentas conjuntas. Había mucha información, y Layton tomó notas detalladas. Por cierto, dijo para terminar, he hablado con Vernon Cade, el detective que le recomendé. Estaría dispuesto a reunirse con usted esta tarde, si está libre. Sí, por supuesto, aceptó Melinda. ¿Qué le digo? Todo lo que sabes, se encogió de hombros Layton. Es un profesional y sabrá por dónde empezar. Pero creo que deberías llamar su atención especialmente sobre los aspectos financieros. Si Elliot tenía realmente un motivo oculto, probablemente dejó huellas en los documentos financieros. Era casi mediodía cuando Melinda salió del despacho de Layton. La lluvia se había intensificado, y se apresuró a llegar a su coche, sosteniendo un paraguas sobre la cabeza. Al encender el teléfono,
Encontró un montón de llamadas perdidas y mensajes de Elliot, todos de su número del trabajo, que había olvidado bloquear. Melinda, ¿por qué no contestas? ¿Estás bien? Estoy preocupada. Llámame enseguida o iré a verte. El último mensaje la dejó helada. No quería que Elliot se presentara en casa de su padre hasta que estuviera preparada para un enfrentamiento. Tecleando rápidamente el mensaje, escribió: Lo siento, mi teléfono se quedó sin batería. No pasa nada. Necesito estar sola. La respuesta llegó al instante. Gracias a Dios. Estaba a punto de irme. ¿Cuándo vuelves a casa? Melinda hizo una pausa antes de contestar. No lo sé. Todavía hay mucho que hacer aquí. Quizá a finales de semana. Siguió una pausa y luego un nuevo mensaje. Puedo venir a ayudar. Será más rápido. No, gracias. Realmente necesito tiempo a solas. Una pausa de nuevo, entonces. Lo que tú digas. Pero te echo de menos. Y me preocupo. Melinda no respondió, sintiendo náuseas ante la falsa preocupación. ¿Cómo podía escribir tales palabras, sabiendo que estaba intentando manipular a su padre? ¿Sabiendo que podía estar implicado en su muerte? Dejó el teléfono en el asiento del copiloto y arrancó el coche. Tenía una reunión con un detective y no quería llegar tarde. Vernon Cade trabajaba en una pequeña oficina a las afueras de Huntsville. El edificio era poco llamativo, con una señalización mínima. Solo un cartel con el nombre y la profesión en la puerta. El propio Cade era un hombre corpulento de unos 50 años, de ojos marrones y pelo corto y canoso. Señora Twist, saludó a Melinda, estrechándole la mano. ¿O prefiere a la señorita Baird? La señorita Baird, por favor, contestó Melinda, sentándose en la silla que le ofrecían. Layton me ha dado un resumen general de su situación, dijo Cade, abriendo su cuaderno. Pero me gustaría oírlo todo de usted, con todos los detalles que considere importantes. Melinda respiró hondo y comenzó su relato. Sobre la muerte de su padre, sobre la insistencia de Elliot en vender la casa, sobre la carta y la grabación que había encontrado. Cade escuchaba atentamente, tomando notas y haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. «Su marido es contable, ¿verdad?», preguntó cuando ella terminó. «Sí, en la empresa de transportes Eagle. ¿Tiene acceso a sus finanzas conjuntas? ¿Cuentas bancarias, tarjetas de crédito? Sí, tenemos una cuenta conjunta en la que ingresamos nuestros sueldos y se pagan las facturas. ¿Y cuentas personales? ¿Tiene una cuenta separada?» Melinda se lo pensó un momento. «No estoy segura. Nunca hablamos de ello. Pero a veces mencionaba algunas inversiones que hacía por su cuenta». Cade asintió, tomando nota. «Necesitaré acceso completo a sus registros financieros, extractos, declaraciones de impuestos, información sobre tarjetas de crédito. Si su marido perseguía objetivos financieros, puede haber rastros de transacciones inusuales». «Por supuesto», aceptó Melinda. «Puedo proporcionarle todo aquello a lo que tenga acceso». «Estupendo». Cade pasó la página de su cuaderno. «Ahora cuénteme más cosas sobre su padre, su salud, sus hábitos, su rutina diaria, sobre todo en los últimos meses antes de morir». Melinda contó todo lo que sabía, que mi padre era activo y sano para su edad, que nunca se quejaba del corazón, que de repente empezó a parecer más cansado en sus últimos meses. «Me culpo por no haberme dado cuenta del cambio antes», admitió bajando los ojos. «He estado tan ocupada con el trabajo». «No te culpes», dijo Cade suavemente. «Esos cambios suelen pasar desapercibidos, sobre todo cuando ves a una persona con regularidad». Hizo una pausa. «Me gustaría hablar con los vecinos de tu padre, sobre todo con la señora Holt. Puede que ella sepa más de lo que le ha dicho, y también con su médico, si es posible». «Por supuesto», asintió Melinda. «¿Puedo presentarte como amigo de la familia?» «Eso estaría bien», aceptó Cade. «Una cosa más. Necesitaré observar a su marido, estudiar sus hábitos, contactos, posibles cuentas secretas. Puede llevar tiempo, pero si hay algo sospechoso, lo encontraré». Tras reunirse con el detective, Melinda regresó a casa de su padre. Al pasar por delante de su casa, en la que vivían ella y Elliot, se dio cuenta de que su coche no estaba en la entrada. Así que estaba trabajando. Eso le dio la oportunidad de pasar a recoger algunas cosas sin riesgo de cruzarse con él. Reunió rápidamente los documentos y objetos personales necesarios y los metió en la maleta. Mientras empaquetaba, su mirada se posó en el cajón de la cómoda donde Elliot guardaba sus papeles. Normalmente no miraba allí, respetando su espacio personal. Pero ahora, al abrir el cajón, encontró carpetas bien dobladas y etiquetadas. Impuestos, inversiones, seguros.
Melinda cogió la carpeta, Inversiones, y la abrió. Dentro había extractos de una cuenta que no sabía que existía, así como documentos de compra de acciones y bonos. Al hojear los papeles, observó un extraño patrón. La mayoría de las grandes inversiones se habían realizado hacía unos 3 meses, justo cuando, según la señora Holt, Elliot había empezado a visitar a su padre. ¿De dónde había salido el dinero para esas inversiones? Su cuenta conjunta no mostraba retiros tan grandes. El corazón de Melinda latió más deprisa. Podía ser una coincidencia, pero también una prueba. Hizo una foto de los documentos en su teléfono y decidió enseñárselos a Kate más tarde. En otra carpeta, titulada Personal, encontró pólizas de seguro, incluida una póliza sobre la vida de su padre de la que no sabía nada. Según el documento, Elliot figuraba como beneficiario junto con Melinda. La fecha de emisión de la póliza era de hacía 4 meses. ¿Cómo es posible?, pensó Melinda horrorizada. Su padre nunca había mencionado la póliza. ¿Acaso Elliot le había convencido para que suscribiera una póliza de seguros en la que él mismo figuraba como beneficiario? Cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba, Melinda volvió a colocar los papeles en su sitio y cerró el cajón. Miró por la ventana y vio el coche de su vecino. Con un suspiro de alivio terminó de empaquetar y se apresuró a salir. Ya en el coche, Melinda llamó a Kate. «He encontrado algo», dijo sin preámbulos. Los papeles de las inversiones de Elliot de la época en que había empezado a visitar a su padre, y una póliza de seguro de vida de papá, en la que Elliot figuraba como beneficiario. La póliza se suscribió hace 4 meses. «¿Hiciste copias?», preguntó Kate. «Las fotografié». «Bien, envíame las fotos y no vuelvas a casa sin compañía. Si tu marido se da cuenta de que han movido los documentos, podría sospechar que algo va mal». De vuelta en casa de su padre, Melinda se sentía física y emocionalmente agotada. Los acontecimientos de los últimos días, los descubrimientos, las reuniones, todo ello había pesado mucho sobre ella. Se tumbó en el sofá del salón y cerró los ojos. El sonido de un mensaje entrante la hizo estremecerse. «Elliot, ¿has estado en casa? La vecina dice que ha visto tu coche». Melinda se quedó helada. Así que la vecina la había visto después de todo. «Sí, pasé a recoger algunas cosas», respondió. «¿Por qué no me avisaste? Habría venido. No quería distraerte de tu trabajo». Una pausa. «¿Conseguiste mi carpeta?». Melinda sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Cómo se había dado cuenta? Estaba segura de que la había doblado tal cual. «No, claro que no. ¿Para qué iba a querer tus papeles?». Una larga pausa. Después, «Lo siento. Parecía que alguien estaba moviendo los papeles. Supongo que olvidé cómo los dejé». Melinda no contestó, sintiendo una creciente inquietud. Elliot era observador, quizá demasiado. Ahora estaría alerta. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por una llamada, esta vez de Layton. «Acabo de hablar con el experto al que envié las pastillas», dijo sin preámbulos. «Tiene los resultados preliminares». «¿Y?». Melinda sintió que se le secaba la boca. «Hay una sustancia en las pastillas que no debería estar ahí. Preliminarmente es digoxina, un fármaco utilizado para la insuficiencia cardíaca, pero en dosis altas puede provocar un infarto». Layton se quedó callado un momento. «Melinda, esto es grave. Si tu padre estaba tomando esas pastillas, podría haberle causado la muerte». Melinda sintió que la habitación empezaba a dar vueltas ante sus ojos. «¿Qué hacemos?», preguntó en voz baja. «Creo que es hora de ir a la policía», dijo Layton con firmeza. «Tenemos la carta, la cinta, las pastillas y ahora la confirmación de que había una sustancia extraña en ellas, suficiente para iniciar una investigación formal. ¿Pero pueden probar que Elliot lo hizo?». «Eso es trabajo de la policía», respondió Layton. «Pero con lo que tenemos, más lo que has encontrado, la póliza de seguros y alguna que otra inversión, tendrán por dónde empezar». Tras colgar el teléfono, Melinda permaneció inmóvil durante largo rato. Las sospechas se habían convertido en una aterradora realidad. Elliot no solo había intentado manipular a su padre, probablemente lo había matado. El hombre con el que había vivido 7 años, con el que había compartido la cama, con el que había planeado un futuro, había resultado ser un asesino. Pasaron varios minutos antes de que pudiera levantarse y subir al primer piso. En el cuarto de baño de su padre, empezó a rebuscar en el botiquín, con la esperanza de encontrar algo que pudiera ayudar en la investigación. Detrás de las cajas de vitaminas y medicamentos habituales, encontró un envase vacío de un medicamento para la tensión. El mismo que su padre había dicho en la carta, parecía diferente. Estaba casi lleno. Al parecer,
Su padre había dejado de tomar las pastillas cuando sospechó que algo iba mal. Pero el último blister estaba vacío. ¿Se había tomado una después de todo? ¿O Elliot le había obligado a hacerlo? Melinda metió el paquete en una bolsa y decidió entregárselo a la policía. En el dormitorio, mientras seguía buscando, encontró el diario de su padre, un pequeño cuaderno que había guardado durante los últimos años. Hojeando las páginas, encontró anotaciones relativas a los últimos meses. 10 de marzo, sensación extraña desde por la mañana, mareos, debilidad. ¿Se hace sentir la edad? 15 de marzo, otra vez débil. Tal vez debería cambiar mis medicamentos. Pediré cita con Brown. 20 de marzo. Elliot vino hoy preguntando por mi salud. Extraño, nunca se había interesado mucho. Las notas continuaron, cada vez más inquietantes. 5 de abril. Elliot vino otra vez. Habló del testamento, de lo importante que era hacer bien las cosas. No me gusta. 10 de abril. Debilidad en aumento. Brown no encuentra nada. ¿Tal vez otro médico? 17 de abril. Elliot vino hoy. Insistió en cambiar el testamento. Casi amenazó. Hay algo malo con ese hombre. Nunca me gustó, pero se mantuvo callado por el bien de Melinda. Ahora estoy empezando a asustarme. La última entrada estaba fechada el 20 de abril, 3 días antes de la muerte de su padre. La medicación parece diferente. No lo tomaré. Lo consultaré con otro farmacéutico. Algo está pasando. Necesito hablar con Melinda, abrirle los ojos. Llamaré mañana. Que venga. Melinda cerró el diario, sintiendo que las lágrimas corrían por sus mejillas. Quería advertirla. Quería hablarle de Elliot. Pero no había tenido tiempo. Recogiendo todas las pruebas que pudo encontrar, el diario, el envase vacío de la medicación, bajó las escaleras y llamó a Layton. Encontré el diario de papá, dijo. Y una bolsa de medicamentos vacía. Hay anotaciones en el diario sobre las visitas de Elliot, sus amenazas, sus extraños síntomas. Papá iba a contármelo todo, pero no tuvo tiempo. Es una prueba importante, dijo Layton con seriedad. He concertado una cita con un detective de la policía mañana por la mañana. Trae todo lo que encuentres. Tras la conversación, Melinda volvió a comprobar su teléfono. Un nuevo mensaje de Elliot. Estoy preocupada por ti. Quizá debería venir después de todo. No, por favor, respondió ella, sintiéndose extrañamente tranquila. Necesito estar sola. Mañana todo cambiaría. Mañana iría a la policía y el proceso se pondría en marcha. Elliot sabría que había encontrado pruebas, que sabía la verdad. Pero esta noche necesita esta última noche de silencio para reunir fuerzas para lo que le espera. El miércoles comenzó con una llamada telefónica. Melinda acababa de salir de la ducha cuando sonó su móvil en la mesilla de noche. El nombre de Elliot en la pantalla la dejó helada. «Me debes una explicación», dijo él en lugar de saludarla. Su voz, normalmente contenida, estaba llena de furia. Melinda sintió que se le apretaba el corazón. «¿De qué estás hablando, Elliot? No finjas que no lo entiendes». Su voz se quebró en un grito. «Esta mañana me han entregado una notificación de divorcio, de mi propia mujer, sin una palabra de advertencia, sin un intento de hablar, sin una explicación. Así que los papeles le habían llegado antes de lo esperado». Melinda respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. «Creo que tenemos que hablar», dijo, intentando mantener la calma. «Pero no por teléfono. Estaré en tu casa dentro de 15 minutos», le cortó Elliot, y se desconectó sin esperar respuesta. Melinda se hundió en la cama, sintiendo que le temblaban las manos. No había planeado un enfrentamiento tan pronto. Esperaba hablar primero con la policía, reunir más pruebas. Pero no tenía elección. Elliot estaba de camino. Se vistió rápidamente, bajó las escaleras y llamó a Layton, pero le saltó el contestador. Luego marcó el número de Cade. «Elliot viene hacia aquí», dijo en cuanto contestó el detective. «Ha recibido los papeles del divorcio y está furioso». «¿Estás sola?» La voz de Cade sonaba preocupada. «Sí, llegaré en 20 minutos. No le dejes entrar en casa. Si insiste, hablad en el porche o en el jardín, donde os puedan ver los vecinos». Antes de que Melinda pudiera contestar, oyó que un coche entraba en el jardín. Miró por la ventana. Elliot salía de su sedán plateado, con el rostro contorsionado por la ira. «Está aquí», susurró al teléfono. «Voy para allá», contestó Cade. «Ten cuidado». Melinda se guardó el teléfono en el bolsillo y respiró hondo. El miedo que había estado sintiendo empezó a retroceder ante la fría determinación. Elliot la había traicionado, probablemente había matado a su padre.
ya no le tendría miedo. El timbre sonó insistentemente, y luego otra vez. Melinda fue hacia la puerta, pero no abrió. ¿Quién es?, preguntó, aunque sabía la respuesta. Melinda, abre ahora mismo. La voz de Elliot sonó inusualmente áspera. No quiero verte, Elliot, dijo ella con firmeza. Todo lo que haya que decir puede transmitirse a través de los abogados. ¿Los abogados?, soltó una carcajada corta y desagradable. ¿De qué estás hablando? Somos marido y mujer, 7 años juntos. ¿Qué clase de abogados puede haber entre nosotros? Abre la puerta, tenemos que hablar. Melinda dudó, luego recordó el consejo de Kate. Abrió la puerta, pero permaneció de pie en la abertura, sin dejar entrar a Elliot. Tenía un aspecto diferente al habitual. Siempre bien vestido, ahora llevaba una camisa arrugada, el pelo revuelto y los ojos enrojecidos, como si hubiera pasado la noche en vela, o borracho. ¿Qué pasa, Melinda?, preguntó en voz baja, y ella oyó algo que parecía resentimiento en su voz. ¿Por qué haces esto? ¿Qué he hecho? ¿Sabes lo que has hecho?, contestó ella, intentando que no le temblara la voz. Lo sé todo, Elliot. Sobre tus encuentros con tu padre, sobre tus intentos de conseguir que cambiara su testamento, sobre las píldoras. La expresión de Elliot cambió. Sorpresa, luego algo parecido al miedo, y por último, una máscara de auténtica incomprensión. ¿De qué estás hablando? ¿Qué pastillas? ¿Qué testamento? Sacudió la cabeza como si no pudiera creer lo que estaba ocurriendo. Melinda, no eres tú misma. La pena te ha nublado el juicio. No intentes hacerme parecer una loca, replicó Melinda secamente. Tengo la carta de mi padre, tengo una cinta en la que le amenazas. Tengo las pastillas de digoxina que podrían haberle provocado un infarto. Y una póliza de seguro de vida en la que figura usted como beneficiario. Una póliza de la que yo no sabía nada. Elliot se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. Esto es una locura, dijo, sacudiendo la cabeza. Estás diciendo cosas terribles, Melinda. ¿Acusarme de matar a tu padre? ¿De verdad? ¿Un hombre al que respetaba? ¿Con el que siempre me llevé bien? Nunca te llevaste bien con mi padre, replicó Melinda. Apenas os tolerabais en las cenas familiares. De repente empezaste a visitarlo en secreto sin decírmelo. ¿Por qué, Elliot? ¿Qué querías de él? Yo no lo visitaba a escondidas. Elliot agitó las manos en un gesto de impotencia. Sí, pasé por allí un par de veces cuando estaba en la zona por trabajo, solo para ver cómo estaba el viejo, para asegurarme de que estaba bien. Sabía que te preocupaba no poder visitarlo tan a menudo como te gustaría. Su mentira era tan suave, tan parecida a la verdad, que por un momento Melinda casi se la creyó. Pero entonces recordó el registro, la carta de su padre, su diario. Estás mintiendo, dijo en voz baja. Y sabes que estás mintiendo. Los vecinos os vieron, os oyeron discutir. Mi padre grabó vuestra conversación y escondió la cinta en la caja fuerte. Los ojos de Elliot se entrecerraron al oír hablar de la cinta. ¿Qué cinta?, preguntó, con una nota de miedo deslizándose en su voz. Melinda, no sé de qué estás hablando. Estás inventando conspiraciones, acusándome de cosas terribles. Hablo de la grabadora que papá escondió en la caja fuerte con las pastillas, lo interrumpió Melinda. Es una grabación de vuestra conversación en la que le exiges que cambie su testamento y le amenazas. Eso es una gilipollez. Elliot dio un paso adelante, intentando entrar en la casa, pero Melinda no cedió. Déjame entrar. Tenemos que hablar seriamente. Estás fuera de ti por la pena, necesitas ayuda. La única ayuda que necesito es sacarte de mi vida, la interrumpió Melinda. He pedido el divorcio, y eso está descartado. Y en cuanto a los cargos, la policía ya está investigando el caso. Al oír hablar de la policía, Elliot se puso visiblemente tenso. ¿La policía?, volvió a preguntar. ¿Has ido a la policía? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Haciendo acusaciones falsas, destruyendo mi reputación, mi carrera. Si las acusaciones son falsas, no tienes nada que temer, respondió Melinda con calma. Un examen de las pastillas revelará la verdad. También lo hará una investigación de tus finanzas. Por cierto, ¿de dónde sacaste el dinero para todas esas inversiones que hiciste hace 3 meses? No vi tanto dinero en nuestra cuenta común. El rostro de Elliot se contorsionó de ira. Has estado revisando mis archivos, siseó. Eso es privado. Como la póliza del seguro de vida de mi padre, replicó Melinda. Aquella de la que no tuviste a bien hablarme. Eso sí que fue una sorpresa.
Elliot pasó a la ofensiva. Quería proteger nuestro futuro, pensando en lo que pasaría si le ocurriera algo a tu padre. Eso es una preocupación, no un delito. ¿Preocupación? Melinda sonrió con amargura. Y luego, cuando de repente muere de un ataque al corazón, ¿insistes en vender su casa inmediatamente para ayudarme a superar el duelo? Eso no es preocuparse, Elliot. Es un cálculo. Se miraron mientras otro coche entraba en el patio. Vernon Kate se apeó de un sedán oscuro y poco llamativo y se acercó a ellos. ¿Va todo bien, señorita Baird?, preguntó mientras se acercaba al porche. ¿Quién es? Elliot se dio la vuelta, dirigiendo al detective una mirada suspicaz. Vernon Kate, se presentó el detective, tendiéndole la mano, que Elliot ignoró. Estoy ayudando a la señorita Baird con algunos asuntos legales. ¿Otro abogado? Elliot esbozó una sonrisa torcida. ¿Cuántos tienes, Melinda? El señor Kate no es abogado, respondió ella con calma. Es investigador privado. Elliot se puso pálido, pero se recompuso rápidamente. ¿Detective? ¿En serio? Trató de reírse, pero la risa le salió floja. ¿Qué está investigando? ¿Mi infidelidad? Porque si es así, estás malgastando tu dinero. Siempre te he sido fiel. El señor Cade está investigando las circunstancias de la muerte de mi padre, dijo Melinda con frialdad. ¿Y tu implicación en ella? Se hizo el silencio. Elliot miró de Melinda al detective y viceversa, como si no pudiera creer lo que estaba ocurriendo. Esto es una locura, dijo por fin. Una locura total y absoluta. Te quería, Melinda. 7 años estando a tu lado, apoyándote, cuidándote. Y así es como me pagaste, con cargos de asesinato, detectives, procesos de divorcio. No intentes dar lástima, le interrumpió Melinda. No funcionará. Sé la verdad, y pronto la sabrá todo el mundo. ¿Qué verdad? Elliot alzó la voz. ¿Que te has vuelto loca de dolor? ¿Que inventaste una conspiración para afrontar la pérdida de tu padre? Necesitas ayuda, Melinda, ayuda profesional. Creo que será mejor que se marche, señor Twist, intervino Cade, dando un paso al frente. La señorita Baird dejó claro que no quería continuar la conversación. Elliot ignoró al detective, centrando toda su atención en Melinda. Piensa en lo que estás haciendo, dijo, con un tono suplicante en la voz. Podemos arreglarlo. Sé que es difícil para ti. Estás en estado de shock por la pérdida. Pospongamos el divorcio y hablemos cuando estés tranquila. Estoy completamente tranquila, replicó Melinda. Y mi decisión es definitiva. Vete, Elliot. Toda comunicación posterior se hará a través de los abogados. Elliot permaneció inmóvil unos segundos. Luego se dio la vuelta y caminó a paso ligero hacia su coche. En la puerta, se dio la vuelta. Te vas a arrepentir, dijo, con voz más triste que amenazadora. Cuando pase el tiempo y te des cuenta del error que has cometido, será demasiado tarde. Subió a su coche y se marchó, dejando a Melinda y a Cade en el porche. ¿Se encuentra bien?, preguntó el detective cuando el coche de Elliot dobló la esquina. Melinda respiró hondo. Sí, respondió. Es extraño, pero me siento aliviada, como si me hubiera quitado un peso de encima. Cade asintió. Es una reacción normal, pero no te relajes demasiado. Tu marido, o el que pronto será tu exmarido, no es de los que se rinden fácilmente. ¿Crees que puede ser peligroso? Cualquiera puede ser peligroso cuando se ve acorralado, dijo Cade filosóficamente. Y ahí es donde está tu marido ahora mismo. Se da cuenta de que hay suficientes pruebas contra él como para justificar al menos una investigación seria, y eso le asusta. Entraron en la casa y Melinda le ofreció café al detective. Mientras la tetera hervía, Cade habló de sus últimos hallazgos. Revisé los registros financieros de su marido, los que usted fotografió, dijo. Las inversiones empezaron realmente hace unos 3 meses, y las sumas son considerables. Curiosamente, el origen de este dinero no es su cuenta conjunta ni su salario oficial. ¿De dónde procede entonces?, preguntó Melinda, dejando las tazas en el suelo. Tiene una cuenta separada en un banco de una ciudad vecina, contestó Cade. La cuenta recibe pagos regulares de Alpha Invest. Lo he comprobado. Es una empresa de inversiones especializada en el sector inmobiliario. ¿Qué significa eso? Aún no estoy seguro, admitió Cade. Pero investigaré las conexiones de la empresa. Quizás su marido planeaba vender la casa de su padre antes de morir. Tal vez incluso hizo arreglos con alguien. La idea dejó atónita a Melinda. ¿Crees que lo planeó todo de antemano? ¿La muerte de su padre? ¿La venta de la casa? Es solo una suposición,
dijo Kate con cautela. Pero hay demasiadas coincidencias como para ignorarlas. Después de que el detective se marchara, Melinda permaneció sentada en el salón durante largo rato, pensando en lo que había sucedido. El enfrentamiento con Elliot le había dejado un sabor amargo, pero también una sensación de certeza. Ahora sabía con certeza que estaba haciendo lo correcto. El timbre del teléfono la sacó de su ensueño. El número no le resultaba familiar. «Diga», contestó con cautela. «¿Melinda?», sonó una voz de mujer. «Es Nina, la secretaria de Leighton Pond. Tenemos un problema. El señor Pond me ha pedido que me ponga en contacto con usted urgentemente». «¿Qué ocurre?». «Su marido, el señor Twist, estuvo aquí hace una hora». La voz de Nina sonaba preocupada. «Exigió copias de los papeles de la herencia de su padre, alegando que usted le había ordenado recogerlos. Cuando el señor Prudhomme se negó, se puso agresivo y amenazó con emprender acciones legales. El señor Prudhomme le acompañó a la salida, pero teme que pueda dar algún paso más». Melinda sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Dónde está el señor Pond ahora?». «Está en comisaría presentando una denuncia por alteración del orden público y amenazas. Me pidió que te dijera que tuvieras cuidado de no abrir la puerta a nadie que no fuera la policía o él mismo». «Gracias, Nina». Melinda intentó mantener la calma. «Dile al señor Pond que tendré cuidado». Cuando terminó de hablar, Melinda comprobó todas las puertas y ventanas de la casa, asegurándose de que estuvieran bien cerradas. Luego llamó a Kate y le contó lo sucedido. «Voy de camino a tu casa», dijo inmediatamente el detective. «No abras la puerta a nadie hasta que yo llegue». Mientras esperaba a Kate, Melinda se paseaba nerviosa por el salón. ¿Qué tramaba Elliot? ¿Por qué necesitaba los papeles de la herencia? ¿Todavía esperaba hacerse con el dinero de alguna manera? Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido de un coche que se acercaba. Al mirar por la ventana, se sintió aliviada al ver el coche de Kate, pero detrás de él, a 50 metros, se detuvo un sedán plateado que le resultaba familiar. Elliot. Melinda abrió la puerta y dejó pasar al detective. «Está aquí», dijo, señalando la calle con la cabeza. «¿Te sigue?». «Tal vez». Kate miró rápidamente a su alrededor. «O a la casa. Sea como sea, tenemos que estar preparados. Está claro que no va a rendirse todavía». Antes de que pudieran discutir qué hacer, el teléfono de Melinda volvió a sonar. Esta vez era Elliot. «Sé que está ahí», dijo sin preámbulos. «Tu detective. ¿Crees que te protegerá? ¿De mí? ¿De tu marido?». «¿Qué quieres, Elliot?», preguntó Melinda intentando mantener la calma. «La verdad», respondió él. «Quiero que pongas fin a esta locura. Retira la petición de divorcio. Retracta tus ridículas acusaciones. Podemos volver a la normalidad, Melinda. Vender la casa de tu padre, usar el dinero para empezar de nuevo, quizá en otra ciudad». «Eso no va a ocurrir», dijo Melinda con firmeza. «Jamás. Sé lo que hiciste, Elliot, y la policía también lo descubrirá muy pronto». «La policía», resopló. «¿Crees que tienes pruebas? ¿Una carta de un viejo loco? ¿Una grabación que podría ser sobre cualquier cosa? ¿Pastillas que podría haber cambiado cualquiera, incluso tú mismo?». «Los forenses demostrarán la verdad», replicó Melinda. «Y tus tejemanejes financieros tampoco pasarán desapercibidos». «¿Quién es Alpha Invest, Elliot? ¿Quién te pagó por la información sobre la casa de tu padre antes de que muriera?». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «Estás cavando hondo», dijo por fin Elliot con voz no tan segura. «Pero eso no cambia nada. Sin pruebas directas, la policía es impotente, y no hay documentos que respalden tus disparatadas teorías». «Eso ya lo veremos», dijo Melinda y desconectó. Kate, que había oído parte de la conversación, negó con la cabeza. «Está nervioso», observó el detective. La mención de Alpha Invest le había pillado claramente desprevenido. «Así que voy por buen camino». «¿Y ahora qué?», preguntó Melinda mirando por la ventanilla el coche de Elliot, que seguía aparcado en la acera. «Ahora esperamos», contestó Kate. «Tengo contactos en la policía. Acelerarán el proceso con el examen de las pastillas. Y yo seguiré indagando en las finanzas de Alpha Invest y de tu marido. Tarde o temprano encontraremos pruebas directas». Melinda asintió, sin apartar los ojos del sedán plateado. «No se rendirá», dijo en voz baja. «Le conozco. Luchará hasta el final». «La mayoría de los criminales lo hacen», dijo Kate filosóficamente. «Pero al final siempre se descubre la verdad. Siempre». Elliot se quedó en el coche el resto del día, vigilando la casa. Kate tampoco se marchó, pues decidió quedarse con Melinda hasta la mañana siguiente.
La tensión crecía como antes de una tormenta. Melinda intuía que el final estaba cerca, pero nadie sabía cuál sería. El juzgado de Huntsville, construido a finales del siglo XIX, tenía un aspecto grandioso y un poco intimidatorio, con sus columnas clásicas y sus amplios escalones. Melinda lo subió, sintiéndose extrañamente tranquila. Habían pasado tantas cosas en los últimos 15 días que la reunión de hoy parecía solo un paso más hacia el inevitable final. Layton Pond caminaba a su lado, con un voluminoso maletín lleno de documentos. Vernon Cade les seguía, no como funcionario en el proceso, sino más bien como apoyo moral y testigo, si era necesario. Recuerden que hoy es solo una vista preliminar, dijo Layton mientras pasaban por los detectores de metales del vestíbulo del tribunal. El juez escuchará a ambas partes, revisará los motivos del divorcio y las pruebas preliminares. Hoy no se tomaría ninguna decisión definitiva. Melinda asintió. Conocía el procedimiento, lo habían discutido más de una vez en los últimos días. Lo importante es mantener la calma, continuó Layton. Diga lo que diga el abogado de Elliot. Se comporte como se comporte Elliot. No dejes que tus emociones te dominen. Mantendré la calma, le aseguró Melinda. La verdad está de mi lado, y eso me da fuerzas. Vio caras conocidas en el pasillo, fuera de la sala de juntas. La señora Holt, vecina de su padre, jugueteaba nerviosa con la correa de su bolso. A su lado estaba Peter Knox, un viejo amigo de su padre, que a menudo le hacía compañía en sus viajes de pesca. Un poco más lejos, Melinda vio a sus colegas de la farmacia, Peyton Quill e Ivan Barrow, el superintendente. Todos habían venido a apoyarla, y eso hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas de gratitud. «Todos estamos contigo, cariño», dijo la señora Holt, acercándose y abrazando a Melinda. «Tu padre era un buen hombre. Merece que se le haga justicia». Peter Knox asintió con la cabeza. Su rostro habitualmente alegre no estaba acostumbrado a la seriedad. «Roy me ha dicho a menudo en los últimos meses que algo iba mal», dijo en voz baja. «No le presté mucha atención. Pensé que era solo la edad. Ahora desearía haberme tomado sus palabras más en serio». Ivan Barrow, un hombre alto con barba canosa, fue el siguiente. «Hemos revisado todos los registros de compras de medicamentos de nuestra farmacia», dijo. «Su padre nunca nos compró digoxina ni ningún otro medicamento para el corazón, solo sus pastillas para la tensión. Estoy dispuesta a testificarlo». «Gracias a todos», dijo Melinda con sinceridad. «Vuestro apoyo significa mucho para mí». Las puertas de la sala de conferencias se abrieron y un grupo de personas salió al pasillo. El caso anterior había terminado. Melinda se tensó involuntariamente, esperando ver a Elliot, pero aún no estaba allí. «Vamos a sentarnos», sugirió Layton. «Es mejor estar dentro cuando aparezca». Entraron en el vestíbulo, una gran sala con el techo alto, bancos de madera para el público y una imponente mesa de juez sobre un estrado. Melinda se sentó junto a Layton en la mesa del demandante. Sus acompañantes se sentaron en primera fila para el público. Los minutos se alargaron en ansiosa expectación. Por fin, 5 minutos antes de que comenzara la reunión, las puertas volvieron a abrirse y entró Elliot, acompañado de su abogado, Harvey Miller, un conocido letrado de Huntsville, con fama de implacable oponente en los procesos de divorcio. Elliot tenía un aspecto impecable, un traje caro, el pelo perfectamente peinado, una mirada a la vez dolida y apenada, como si fuera víctima de una terrible injusticia. Al pasar por delante de la mesa de Melinda, no se dignó a mirarla. «No dejes que te cabree», dijo Layton en voz baja. «Es su táctica para parecer impecable y ganarse la simpatía del tribunal». Melinda asintió, manteniendo la calma exterior, aunque el corazón le latía como loco. Había elegido un austero traje azul marino, maquillaje mínimo y el pelo recogido en un moño. Sin adornos, nada que pudiera dar la impresión de inestabilidad emocional. «Todos en pie, se abre la sesión», anunció el alguacil, y todos los presentes se pusieron en pie. La jueza Eleanor Price, una mujer de unos 60 años, ojos grises y mirada perspicaz, pelo gris recogido en un moño apretado, entró en la sala y tomó asiento. «Siéntense», dijo, y todos se hundieron en sus asientos. Caso número 624, fracción 25, Melinda Baird contra Elliot Twist. Petición de disolución del matrimonio. ¿Están presentes las partes? «Sí, señoría», respondieron ambos abogados a la vez. «Bien», asintió el juez Price. «Señor Pond, usted representa al demandante. Por favor, exponga los motivos del divorcio». Layton se levantó, con los papeles en la mano.
Señoría, mi cliente Melinda Baird solicita el divorcio por abuso y fraude de su cónyuge, Elliot Twist. Protesto. Miller intervino de inmediato. Mi cliente nunca ha abusado de su cónyuge. Esto es una calumnia. Señoría, si me permite una aclaración, dijo Layton con calma. No se trata de maltrato físico, sino de presión psicológica, manipulación y acciones que causaron a mi cliente un grave sufrimiento emocional. El juez Price asintió. Continúe, señor Pond. Layton expuso la situación. La muerte del padre de Melinda, la insistencia de Elliot en vender la casa, las pruebas encontradas que indicaban la posible implicación de Elliot en la muerte de Royce Baird. Entendemos, señoría, que la cuestión de la posible implicación del señor Twist en la muerte del padre de mi cliente es competencia del Tribunal Penal y ya se ha presentado una solicitud a la policía. Sin embargo, las propias acciones del señor Twist, reunirse en secreto con el padre de mi cliente, intentar manipularlo, suscribir una póliza de seguros sin el conocimiento de su esposa, son motivo suficiente para una disolución inmediata del matrimonio por fraude y abuso de confianza. El juez escuchó atentamente, tomando notas. Cuando Layton terminó, se volvió hacia Miller. Señor Miller, tiene usted la palabra. El abogado de Elliot se levantó, irradiando confianza. Señoría, todas las acusaciones contra mi cliente se basan en especulaciones y emociones causadas por el dolor. La señorita Baird está claramente afligida y en su búsqueda de una explicación para la repentina muerte de su padre, ha creado una conspiración en su imaginación, con su marido en el centro de la misma. Melinda se tensó al oír esas palabras, pero Layton le tocó el brazo tranquilizadoramente. Mi cliente, continuó Miller, visitó al padre de la señorita Baird, pero solo por su preocupación. En cuanto a la póliza de seguros, fue una precaución tomada por un yerno responsable que pensaba en el futuro de su esposa, en caso de fallecimiento de su anciano padre. No hay nada malo en ello. ¿Y la cinta de la conversación?, preguntó el juez Price. El señor Pond mencionó una grabación de audio en la que supuestamente el señor Twist exige que se modifique el testamento y amenaza al padre de la demandante. Esa grabación, señoría, está sacada de contexto, respondió Miller con suavidad. Una versión completa de la conversación mostraría que mi cliente se limitaba a sugerir varias opciones para gestionar la herencia, basándose en su experiencia en asuntos financieros. No hubo amenazas. Tengo esa cinta, señoría, intervino Layton. Y una carta del padre de mi cliente, en la que expresa temor por su vida y se refiere explícitamente al extraño comportamiento del señor Twist. El juez Price asintió. Me familiarizaré con esos materiales. ¿Hay algún testigo al que le gustaría llamar hoy? Sí, señoría, contestó Layton. La señora Agatha Holt, vecina del padre de mi cliente, está dispuesta a declarar sobre el extraño comportamiento del señor Twist durante los últimos meses de vida de Royce Baird. La señora Holt prestó juramento y subió al estrado. Aunque visiblemente agitada, habló con claridad y seguridad. He vivido frente a la casa de Roy Baird durante 30 años, comenzó. Hemos sido buenos vecinos, siempre nos hemos ayudado mutuamente. En los últimos 3 o 4 meses antes de que muriera, vi al señor Twist venir a verle varias veces. Era extraño, porque nunca antes había visitado a Roy solo, sin Melinda. ¿Les oyó hablar?, preguntó Layton. Una vez, asintió la señora Holt. Yo estaba en mi jardín y ellos hablaban en la veranda. El señor Twist insistía en algo, hablando de viabilidad financiera y uso prudente de los activos. Roy parecía irritado, contestando bruscamente. Nunca le había visto tan alterado después de hablar con nadie. ¿Notó algún cambio en la salud del señor Baird durante ese periodo? Sí, suspiró la señora Holt. Empezó a cansarse más deprisa y a veces se quejaba de mareos. Una vez casi se cae cuando salió al porche. Nunca le había pasado antes. Roy siempre había sido fuerte para su edad. Después de la señora Holt, declaró Peter Knox. Contó cómo Royce Baird le había hablado de sus sospechas. Un mes antes de su muerte, Roy me dijo que no se fiaba de su yerno, declaró Knox. Dijo que Elliot estaba demasiado interesado en sus finanzas y en su casa. No ve mi casa como un legado familiar, la ve como una mercancía, fue lo que dijo Roy. Ivan Barrow confirmó que Royce Baird nunca compró digoxina ni otros medicamentos para el corazón en su farmacia, lo que significa que las pastillas encontradas por Melinda no podían haber sido adquiridas legalmente por su padre. Durante toda la declaración de los testigos, Elliot permaneció inmóvil, con el rostro impasible.
Solo una vez Melinda notó que tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre la mesa, cuando la señora Holt mencionó una conversación que había oído por casualidad. Tras el testimonio, el juez Price examinó los documentos presentados, la carta de Royce Baird, la transcripción de la grabación de audio, los resultados preliminares del examen de las pastillas, el informe de Vernon Cade sobre las transacciones financieras de Elliot. Señor Miller, el juez se dirigió al abogado de Elliot. ¿Tiene su cliente alguna explicación sobre el origen de las grandes sumas que aparecieron en su cuenta 3 meses antes de la muerte del señor Baird? Miller se dirigió rápidamente a Elliot y respondió: Su señoría, mi cliente se dedicaba al asesoramiento financiero privado. Estas cantidades son honorarios por sus servicios. ¿Por qué no se declararon estos ingresos en su declaración de la renta? Un descuido del contable, señoría, respondió Miller con suavidad. Mi cliente ya está trabajando para corregir ese error. La juez Price miró a Elliot con una mirada larga y evaluadora, y luego desvió la vista hacia Melinda. Señorita Baird, dijo, ¿está usted firmemente convencida de su decisión de disolver el matrimonio? Los cargos contra su marido son muy graves, y si resultan ser ciertos, será procesado. Pero ahora mismo, se trata solo de su matrimonio. Melinda se levantó, sintiendo las miradas de todos los presentes. Sí, señoría, estoy completamente segura, dijo con firmeza. Aunque no hubiera sospechas de implicación en la muerte de mi padre, el mero hecho de las reuniones secretas, la manipulación y el engaño hace imposible que continuemos nuestra relación. No puedo seguir casada con un hombre en el que no puedo confiar. La jueza asintió e hizo una anotación en sus papeles. En ese caso, dadas las pruebas presentadas y la gravedad de las acusaciones, decido acceder a la solicitud de disolución del matrimonio. Miró a Elliot. Señor Twist, hasta que se adopte una decisión definitiva sobre el reparto de bienes, tiene prohibido acercarse al domicilio de su exmujer, o ponerse en contacto con ella directamente o a través de terceros, salvo correspondencia oficial a través de abogados. El incumplimiento de esta orden judicial dará lugar a su detención inmediata. Elliot palideció, pero mantuvo la compostura. Su abogado estaba anotando algo rápidamente. En cuanto a las cuestiones patrimoniales, continuó el juez, dado el posible procesamiento penal del señor Twist, todos los activos financieros adquiridos en los últimos 6 meses quedarán congelados a la espera del resultado de la investigación. La casa y cualquier otra herencia que la señorita Baird haya recibido de su padre se reconocen irrevocablemente como su propiedad personal y no se dividirán en el divorcio. El juez Price concluyó la vista anunciando la fecha de la próxima vista sobre bienes. Al salir de la sala, Melinda sintió que la tensión que la había estado atenazando todo este tiempo empezaba a liberarse. Layton le estrechó la mano. Es una victoria, Melinda, dijo con una sonrisa. El primer paso hacia la justicia. Ella asintió, incapaz de pronunciar una sola palabra por el torrente de emociones. Sus amigos y testigos la rodearon, animándola y felicitándola por su éxito. Elliot y su abogado abandonaron rápidamente la sala, pero Melinda se topó con su exmarido al salir del juzgado. Él se detuvo, mirándola con sombría determinación. Esto no ha terminado, dijo en voz baja. No sabes con lo que estás jugando, Melinda. Al contrario, respondió ella con calma. Ahora sí lo sé, y la verdad saldrá a la luz, hagas lo que hagas. ¿Qué verdad? Elliot sonrió. ¿Tus fantasías conspirativas? Aunque la policía investigue, no podrá demostrar nada, y lo perderías todo, a tu marido, tu estatus, el respeto de la sociedad. Ya he perdido a mi padre, dijo Melinda con firmeza, y mis ilusiones sobre mi matrimonio, pero he ganado la verdad y la libertad. Eso vale todo lo demás. Rodeó a Elliot y salió al exterior, donde la esperaban sus amigos. Por primera vez en mucho tiempo, Melinda sintió verdadero alivio. Aún quedaban muchas dificultades por delante. La investigación criminal, los problemas de propiedad, la necesidad de empezar una nueva vida. Pero el paso más importante ya estaba dado. 3 meses más tarde, Melinda estaba en el porche de la casa de su padre, mirando cómo trabajaban los jardineros. Había decidido renovar el jardín, pero conservarlo tal y como a su padre le había encantado. Las mismas variedades de rosas, el mismo huerto de manzanos, la misma pérgola para las tardes de verano. La investigación sobre la muerte de Royce Baird continuaba. Los forenses confirmaron la presencia de digoxina en las pastillas encontradas, pero demostrar que había sido Elliot quien había manipulado la medicación resultó más difícil.
No obstante, la investigación financiera arrojó resultados inesperados. Vernon Cade descubrió una conexión entre Alpha Invest y una gran empresa constructora que planeaba construir un centro comercial en la zona donde se encontraba la casa de Royce Baird. Se descubrió que Elliot recibía dinero a cambio de información sobre la posible venta del solar. Este descubrimiento, unido a otras pruebas, llevó a acusar a Elliot de fraude, impago de impuestos y ocultación de ingresos. Su implicación en la muerte de Royce Baird seguía siendo objeto de investigación, pero incluso sin ella se enfrentaba a una grave pena de prisión. La señora Holt salió de su casa de enfrente y saludó a Melinda. Ahora se veían casi todos los días. Melinda se había mudado por fin a la casa de su padre, decidida a conservarla como recuerdo del hombre que le había dado las cosas más importantes de la vida. ¿Cómo van las reparaciones?, preguntó la señora Holt mientras se acercaba a la valla. Lenta pero segura, sonrió Melinda. Quiero mantener el espíritu de la casa, pero actualizar un poco el interior. A papá le encantaría, siempre decía que una casa debe crecer y cambiar con sus dueños. Se alegraría de que decidieras quedarte aquí, asintió la anciana. Estaría orgulloso de ti. No todo el mundo habría tenido la fuerza para pasar por todo esto. Melinda sonrió al contemplar la casa, símbolo no solo del recuerdo, sino de un nuevo comienzo. Aprendí de él a no rendirme nunca, incluso cuando parece que todo el mundo está en tu contra. Su nueva vida no había hecho más que empezar. Seguía trabajando en la farmacia, pero pensaba seguir estudiando, quizá farmacia o incluso derecho. La experiencia de los últimos meses le había demostrado lo importante que era conocer tus derechos y ser capaz de defenderlos. La casa que Elliot tenía tantas ganas de vender era ahora su fortaleza, un lugar donde se sentía segura y podía planificar el futuro. Algunas tardes, sentada en el estudio de su padre, Melinda casi podía sentir físicamente su presencia. Cálida, comprensiva, protectora. Sabía que le esperaban más pruebas. El juicio contra Elliot podría prolongarse durante años, a medida que salieran a la luz más y más detalles de sus maquinaciones. Pero ahora tenía apoyo. Amigos, vecinos, colegas, todos los que la habían ayudado cuando lo necesitaba. Y lo más importante, tenía la verdad. Amarga, dura, pero liberadora. La verdad sobre un hombre en el que confiaba, sobre un matrimonio que resultó estar basado en una mentira, sobre una muerte que podría no haber sido accidental. A veces Melinda pensaba que si no hubiera encontrado aquella carta, podría haber vivido toda su vida en la ignorancia, al lado de un hombre capaz de traicionar y posiblemente asesinar. Ese pensamiento la hacía estremecerse, pero al mismo tiempo se sentía agradecida. Al destino, a su padre, a todas las circunstancias que la habían ayudado a descubrir la verdad a tiempo. ¿Estás bien, querida?, preguntó la señora Holt, dándose cuenta de que Melinda estaba pensando. Sí, sonrió. Estoy pensando en lo extraña que es la vida. A veces las pruebas más duras son el camino hacia un futuro mejor. La mujer mayor asintió. Tu padre siempre decía, después de la noche más oscura llega el amanecer más brillante. Creo que tenía razón. Melinda miró la casa que albergaba tantos recuerdos, tanto amor, y ahora, tanta esperanza en el futuro. La casa que había resistido la tormenta y seguía siendo su refugio, su legado, su nuevo comienzo. Sí, dijo en voz baja.